Hola Mónica, preciosa. Hola Mercedes. Dolores, bienvenida. Hola mi Sandri. Hola Alejandro. Hola Ernestina. Hola Napé. Hola, soy yo, me escucho bien bajito el volumen de tu voz. Ok, no, ahorita le subimos bastantísimo. No te Muy preocupes. bien. Solo estoy saludando por ahora. Bien, bienvenidos a todos a este Zoom, este webinar, al que llamamos ¿Por qué formarse como coach ontológico en esta nueva normalidad? Saludamos a todos los que nos acompañan y también, bueno, queremos darles una noticia de qué se trata esto. Va a ser algo muy distinto de lo que hemos realizado usualmente para hablar de nuestro programa ABC. En esta oportunidad lo que buscamos es ir un poco más allá de la formación de la certificación que realizamos como escuela, para entregarle un poco del contenido y de las competencias que requerimos y que aprendemos en este proceso de formación. Hoy día nos va a acompañar Alicia Pizarro Domínguez, ella es socia fundadora, directora de Newfield Consulting. Bueno, una empresa que opera en más de 9 países desde 1996 a la fecha. En los últimos 25 años ha formado más de 7.000 personas en procesos de transformación y consultoría. Es diseñadora junto a Rafael Echeverría y también, bueno, Miguel Pizarro, que nos acompaña acá de parte del equipo de todo lo que se genera en nuestra escuela. También estamos con Miguel Pizarro, él es coach ontológico empresarial senior, también certificado en Newfield Consulting. Él es consultor, magíster en coaching ontológico empresarial y licenciado en educación. Diseñador también de programas de coaching organizacional y facilitador de talleres de liderazgo y formación de coaches ontológicos empresariales. Él es coordinador también de nuestros programas internacionales. Y bueno, nos vienen hoy día a hablar de una mirada a la transformación en la nueva normalidad. Adelante, Alicia y Miguel. Gracias. Gracias, Paz. Muchas gracias, Paz. Gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias, Paz, por el respaldo. Y gracias a cada uno de los coaches que veo conectados. Déjenme poner ahora esto en una forma que me permita hablarles. Ok. Bueno, yo creo que Paz les dijo más o menos cómo va a ser esta experiencia. La idea es compartir con ustedes una mirada, es una mirada particular que la hacemos desde la ontología del lenguaje, que es la propuesta filosófica, que les pido, Miguel y todos, si pueden por ahora apagar sus micrófonos, porque eso nos permite como avanzar. Eso. Y ahí vamos tejiendo juntos. Bueno, la idea, les decía, es que nosotros podamos contarles un poco sobre esta particular mirada que tenemos frente a la situación que estamos viviendo hoy, y cuáles las posibilidades que se abren desde tanto la ontología del lenguaje como la profesión del coach ontológico. Espero que en el transcurso del tiempo que vamos a compartir con ustedes, bueno, particularmente les entreguemos algunos elementos útiles para poder transitar o trascender una situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy. Les decía que, bueno, les voy a hablar desde la ontología del lenguaje y desde el coaching ontológico, y nos interesa que puedan observar cuál es el aporte que desde esta mirada
podemos hacer y cuál es el valor que tiene el certificarse hoy como coaches ontológicos. Ahora, aun cuando vamos a estar hablando alternadamente, Miguel y yo, bueno, vamos a compartir un poco esta historia que les queremos contar. Yo quiero que ustedes se vayan haciendo preguntas mientras tanto. Entonces les voy a pedir por favor que tengan un lápiz y un papel, porque les voy a pedir que escriban algunas cosas y que en la medida en que vayamos avanzando puedan ir llenando esa hoja de papel con las ideas que vayan surgiendo. Porque quiero que se queden al final del webinar con algo en su mano que les permita acordarse de las ideas principales, de las cosas que vamos a estarles compartiendo. Vamos a trabajar más o menos alrededor de unos 50 minutos, y luego sí queremos mucho abrir unos 30 minutos por lo menos de preguntas y respuestas. Entonces, en esta primera fase no vamos a interactuar demasiado, pero después sí nos interesa mucho escuchar qué les ocurre con lo que les vamos a plantear, qué les despierta, qué preguntas, qué ideas, qué comentarios surgen. Entonces, esa va a ser más o menos la dinámica que queremos realizar. Entonces, la primera pregunta que quiero que se hagan, y quiero que ojalá la respondan así como bien, bien desde el corazón. Esa hoja que van a empezar a escribir ahora es para ustedes, o sea, no la van a tener que compartir con nadie, la pueden romper al final del webinar. Entonces yo les quiero que se den la oportunidad de hacerlo así como bien descarnadamente, bien honestamente. Pueden escribir ahí lo que ustedes realmente están sintiendo. Invito a los coaches y al equipo de Coaches Tao también que nos acompañen en este rato de reflexión, que yo creo que es un lujo el podernos dar unos minutos para poder pensar en lo que estamos viviendo. Pensar, sentir, y tal vez, ojalá, y esa es un poco la meta de Miguel y mía, darles algunos insights, algunas pistas que les permitan encontrar algún camino distinto para poder transitar esta fase tan compleja que estamos viviendo como humanidad. Entonces, la primera pregunta que quiero que se hagan, y perdón por lo negativo de la pregunta, pero a veces hay que atravesar un poco de negatividad para poder encontrar algo positivo, algo bueno. Entonces les voy a pedir, déjenme ver si esto me funciona. Sí, ahí estamos. Que se hagan un rato la pregunta de qué resultado en este momento te tiene en la frustración. La frustración es una emoción bien particular, es una mezcla de emociones, bueno, como todas las emociones son mezclas de emociones, pero la frustración tiene, si pudiéramos poner en una tacita, echamos un poco de rabia, un poco de decepción, un poco de desilusión y tal vez 2 gotitas de resignación, la revolvemos y ahí tenemos la frustración. Yo creo que estos meses de pandemia ¿Gustavo ese platito? ¿Qué? ¿Quién comió ahí? Si podemos acordar, por favor, de cerrar los micrófonos para poder... exacto, yo creo que ahí el compañero ya cerró su micrófono, creo. Y de repente, Jocelyn, si tú nos puedes ayudar con eso, a mantener los micrófonos cerrados sí, para poder avanzar. Fantástico. perfecto. Gracias. Gracias, querido. Muy bien, entonces cada uno pensando, puede ser en el dominio laboral, puede ser en el dominio personal, puede ser en el dominio familiar, que ha estado tan estresado con todo esto de la pandemia. Entonces, date unos minutos, por favor, para escribir. Y si tú quieres, puedes hacer como una especie de mapa mental, es decir, en el centro de la hoja colocas qué es lo que te está frustrando en este momento y que te hace tener ese gesto de esta mujer que está allí en la pantalla, que es tan decidora, así como, Dios mío, ¿qué es eso? Esa sensación. Y vamos a ver si lo que vamos a ir conversando por el camino, pues, nos permite salir un poquito.
o por lo menos encontrar algún camino para volver a abrir nuestro corazón hacia el mundo. Déjenme hacer un poquito de contexto sobre lo que estamos viviendo, y por supuesto va a ser muy por encima. Pero fíjense, no sé si recuerdan esta foto. Esta es una foto muy, muy especial. Esta foto tiene un nombre, se llama The Blue Marble, es decir, la canica azul. Fue tomada el 7 de diciembre de 1972 y fue de las primeras fotos que los seres humanos vimos de nuestro planeta desde el espacio. Esas primeras fotos, que van desde 1969 hasta el 70 y finales de los 70, se tomó una serie de fotos. Esas fotos cambiaron la conciencia de los seres humanos sobre nuestro planeta. Como que por primera vez nos vimos como este gran planeta azul que da vueltas por el universo y empezamos a sentirnos parte del universo. Nunca antes nos habíamos sacado una foto de este tipo. Yo creo que la pandemia que estamos viviendo hoy también va a producir ese efecto de construir un nuevo nivel de conciencia en nuestra humanidad. Este autor que me gusta mucho, posiblemente muchos de ustedes lo conocen, Zygmunt Bauman, murió en el 2017, lanzó el concepto del mundo líquido. Él escribió varios libros, El mercado líquido, La sociedad líquida, El amor líquido. La idea fundamental de él es que en la nueva sociedad en la que estamos incursionando, las relaciones se volvieron líquidas. Ya no tenemos cosas sólidas, compromisos sólidos. Y yo creo que la pandemia nos está haciendo sentir ese mundo líquido. Lo sentimos en la piel. De alguna manera sentimos que todo se mueve, que todo está en un proceso de cambio muy, muy profundo. Yo creo que es posible que este sea el cambio más profundo de este milenio en lo que va. No sabemos lo que va a pasar más adelante, pero en lo que va por lo menos. La pandemia ha sido un tremendo, tremendo golpe mundial. Y por supuesto que ha tenido aspectos muy dolorosos y muy profundamente dañinos para nuestra forma de vida. Sin embargo, como todo, tiene algunos beneficios colaterales que son innegables. Uno de ellos es que nunca nos habíamos sentido tan integrados como especie, como nos estamos sintiendo ahora. La interconexión entre los seres humanos está hoy siendo muy palpable, al punto de que de alguna manera mi vida depende de tu comportamiento y tu vida depende de mi comportamiento. Es como que nunca habíamos sentido tan claro el poder que tenemos cada una de las personas en afectar a nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro país. En estos días se está empezando un desconfinamiento acá en Chile, que es el país desde donde les hablo. Y bueno, y parte de la preocupación es justamente que el comportamiento de las personas no cuide el beneficio colectivo de empezar a salir de una cuarentena que tiene ya varios meses. Una situación como la que estamos viviendo abre muchas oportunidades, pero esas oportunidades tienen una característica que es muy propia de las crisis. Se cierran muy rápidamente. Entonces las empresas grandes pues tienen algunas dificultades porque resulta que para poder adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, las nuevas condiciones mundiales, las nuevas condiciones sociales y sobre todo las nuevas condiciones económicas, requieren transformaciones, requieren adaptación. Claro, las empresas grandes tienen espaldas financieras, pero muchas veces les cuesta mutar hacia esas nuevas formas que son necesarias en este mundo líquido. Las empresas más pequeñas tienen muy poca resistencia financiera, pero tienen una tremenda adaptabilidad, una gran flexibilidad para poder cambiar rápidamente y adaptarse. Pregunta interesante. ¿Estás cambiando para adaptarte? ¿Estás siendo capaz de anticipar
posiblemente lo que viene, no solamente para adaptarte, porque adaptarse quiere decir correr detrás de los cambios, pero es posible que ahora podamos ir mucho más allá, que esta sea una gran oportunidad para ser líderes de cambio, es decir, anticipar, adelantarnos a los cambios. Es de las cosas que queremos hablar un poco con ustedes. Y entonces les vamos a presentar con Miguel 7 competencias. Estas 7 competencias están enmidadas. Enmidadas quiere decir que están enganchadas unas dentro de las otras. Si yo voy a empezar con algunas, pero ustedes se van a dar cuenta al final que estas 7 competencias conforman un abanico completo, muy, muy conectado y muy relacionado. Estas competencias forman parte del conjunto de competencias conversacionales, competencias genéricas, que se derivan de la ontología del lenguaje y que forman parte, digamos, del paquete de herramientas que un coach ontológico utiliza. Vamos a hacer varios alcances a la profesión del coach ontológico, sobre todo porque creemos que en un mundo como el que estamos viviendo, el coach ontológico tiene un rol, tiene un lugar, no solamente en el mercado, en donde ya somos bastante reconocidos, sino que tiene un lugar en la transformación del mundo. Yo les dije antes, ¿corres para adaptarte o te anticipas y ejerces un liderazgo para poder producir un cambio? Y fíjense que en esta situación en la que estamos, es válido hacernos la pregunta de ¿hacia dónde va la humanidad? Creemos muy firmemente que estamos en un momento de inflexión, en donde las decisiones que tomemos hoy van a afectar no solamente nuestro futuro, el futuro de nosotros como individuos, sino el futuro de todos los que vienen atrás. Porque claro, no estamos hablando solamente de la pandemia, estamos hablando de que hay una crisis social importante, hay una crisis económica y por favor no se olviden de la crisis ecológica. Por ahí en algún periódico se decía, la pandemia no nos va a extinguir como especie, pero el calentamiento global sí. El calentamiento global y todo lo que es el cambio climático es una situación que nos puede poner realmente en amenaza la sobrevivencia de la especie humana. Entonces es ahora cuando podemos tomar en nuestras manos la posibilidad de ejercer un liderazgo y creemos muy firmemente que desde la ontología del lenguaje y desde el coaching ontológico tenemos un territorio para poder hacer esto. ¿Es el único? No, por supuesto que hay otros, pero creemos que este es particularmente válido. Muy bien, déjenme comenzar con la primera competencia que les quiero mostrar. Tal vez antes, en esa hoja donde están escribiendo y donde escribieron su espacio de frustración, escriban las amenazas. Escriban por lo menos 3 amenazas que ven. Tal vez se le ocurre, por ejemplo, perder su trabajo o que no haya un abastecimiento de la comida que necesitamos. Escribe 3 amenazas. Las primeras que se te vengan a la cabeza. Y fíjate que una de las emociones que nos ha acompañado durante estos meses es el miedo profundo, el miedo producto de la ruptura de las condiciones que antes nos daban seguridad. De alguna manera heredamos del siglo XX una sensación de que vivíamos, comillas, seguros. Y entonces usted tenía su vigilante en la puerta del condominio o en la puerta del edificio, tenía los seguros, en fin, tenía un auto que era como resistente, se sentía seguro en el planeta. Pero parte de lo que la pandemia se está llevando es esa sensación de seguridad. Y lo contrario de sentirme seguro es sentir miedo. Esas amenazas que escribiste ahí en tu hoja, seguramente te despiertan en la noche en algún momento. O te hacen actuar de alguna manera producto del miedo. Entonces, la primera competencia que creemos que es fundamental aprender en estos tiempos es la capacidad para fluir con el peligro.
Fíjate que el peligro suele, particularmente cuando nos da mucho miedo ese peligro, nos congelamos. Hay distintas reacciones frente al miedo, pero el miedo de alguna manera nos hace actuar de una forma como muy extraña. Algunos se congelan, otros salen corriendo, en fin. Aprender a darle continuidad a la vida en situaciones de peligro va a ser muy clave a partir de ahora, porque tenemos que aprender a remedir nuestros riesgos, a recalcular los riesgos. Es muy posible que en el país donde estás, y después me va a interesar mucho escuchar de qué país nos están escuchando, estén en plena pandemia o tal vez ya estén en las fases de salida del confinamiento, etc. Y apenas uno abra la puerta, después de haberla cerrado durante tantos meses, lo primero que hay que hacer es empezar a evaluar otra vez los riesgos, para ver cómo avanzo, cómo camino en medio del peligro. Luego, sí, vamos bien. Estoy pendiente del tiempo porque quiero no comerme todo el tiempo, dejarle tiempo a Miguel y sobre todo dar tiempo para las preguntas. Ok. ¿Te acuerdas la fecha en la que cerraste la puerta para empezar tu cuarentena? Yo creo que es bien importante anotar esa fecha y ponerla por allí, en algún libro, en una hoja, en algún rincón de tu computador. Esa fecha es histórica. A partir de esa fecha empezaron a pasar cosas como dramáticamente distintas. ¿Te acuerdas cuáles fueron las primeras decisiones que tomaste? Esas primeras decisiones seguramente tenían mucho que ver con lo instintivo, con la necesidad que tenemos los seres humanos de sobrevivir. Entonces tomaste decisiones en función de la sobrevivencia. Hoy en día ya no estamos aquí, ya como que aprendimos a manejarnos en la casa, aprendimos a manejarnos levemente con la tecnología, sabemos que podemos salir adelante. Sin embargo, siguen presentes las amenazas, esas que escribiste, más otras que seguramente que se te están ocurriendo ahora. Entonces, aprender a rehacer la vida en medio de la inseguridad va a ser fundamental. Pero también aprender a mirar los resultados que estoy obteniendo con las decisiones que tomo. Las decisiones que tomamos en marcos de crisis afectan muy profundamente mi vida y la vida de quienes me rodean. Entonces, empezar a preguntarme por los resultados, empezar a preguntarme por cuáles son las acciones que realizo que generan esos resultados, y al final preguntarme por cuál es esa persona que estoy siendo hoy, que me hace actuar de esa manera y que me hace obtener esos resultados. Fíjense que la UNESCO determinó en 1999, hace cualquier cantidad de años, la metacognición como una competencia fundamental para sobrevivir en el siglo XXI. Estábamos hablando de finales del siglo pasado y ya la UNESCO estaba pensando en esto. La metacognición, desde la ontología del lenguaje, es la capacidad de observar la persona que estoy siendo. ¿Se han hecho la pregunta, qué persona estoy siendo en medio de la pandemia? ¿Y cuáles son las acciones que realizo, dada la persona que estoy siendo? ¿Y cuáles son los resultados que obtengo, dadas las acciones que tomo? Esa línea, la persona que soy, que nosotros la llamamos el observador que soy, las acciones que realizo y los resultados que obtengo, es una línea que un coach trabaja muy profundamente con su coachee para poder reconstruir, recorrer ese flujo. Mírense hoy. De alguna manera, cuando yo les pido que escriban en su hoja, lo que les estoy pidiendo es que de alguna forma se saquen una foto a la persona que están siendo. Entonces te pedí primero que empezaras por una frustración. Luego te pedí que escribieras algunas amenazas. Ahora te voy a pedir que escribas por lo menos 3 emociones que estás sintiendo en este momento. Por lo menos 3. Tal vez sientes algún entusiasmo, tal vez sientes una tristeza muy profunda, tal vez
tienes miedo, ponle el nombre que tú quieras, pero escribe esas 3 emociones. Y esas 3 emociones que estás escribiendo allí le van a ser muy útiles a Miguel en lo que les va a plantear ahora. Entonces los dejo con Miguel para seguir. Bueno, Paz lo presentó, Miguel Pizarro. Sí. Okay. Voy, muy bien. tranquilo. Adelante. En esa misma línea que Alicia nos regala, los resultados que estoy teniendo, las acciones que realizo para obtener esos resultados, y el ser humano que se para a hacer eso, cuando miro esos resultados, puedo decir, me gustan, no me gustan, y si quiero acciones distintas, si quiero resultados distintos, si quiero obtener al final algo diferente a lo que estoy viviendo, la pregunta que me hago es, ¿cómo genero nuevas acciones? Y el piso, desde lo que nosotros miramos en nuestra escuela, en nuestra propuesta, tiene que ver con el aprendizaje. Si yo quiero realizar nuevas acciones, necesito construir el territorio de los nuevos aprendizajes. Hace días atrás, conversando con un gerente en una empresa grande, le preguntaba, ¿qué has aprendido en estos meses de nueva manera de hacer empresa y de nueva manera de hacer vida? Y me decía 2 cosas, para mí son importantes. Una, aprendí y he visto el valor de mirar la persona, además de mirar el rol. Acostumbrado a los resultados, acostumbrado al empuje de las metas, de los números, se nos olvidan las personas. Con todo lo que está pasando en el mundo, con la conectividad feroz que significa la virtualidad, nos reencontramos con el ser humano. Y hoy en día la pregunta por cómo estás, quién eres, qué te está pasando, se hace habitual en las reuniones. Ya no solo es el rol, sino la persona. Y que tiene que ver con esta metacognición que nos habló Alicia. Empezar a ser consciente del ser humano que somos. Primera competencia. Y la segunda, le dio mucha vuelta. Y la segunda es, ¿sabes, Miguel? Me decía, aprendí a aprender. Me doy cuenta que una de las competencias más importantes que un líder necesita hoy en día, si quiere tener un resultado distinto, si quiere obtener un mundo distinto, tiene que ver con aprender a aprender. Poder lograr esta competencia que significa la capacidad de generar nuevas acciones para nuevos resultados. Una pregunta que nos hace Alicia y que tiene que ver con esta sensación de regreso a una normalidad, entre comillas, que muchos se preguntan qué normalidad es a la que queremos regresar. ¿Cómo va a ser esa normalidad? ¿Y cuáles son las acciones que antes hacíamos, que nos obtenían ciertos resultados, que en la pandemia aprendimos a instalar para obtener otros ciertos resultados, y que en la nueva situación, en los nuevos escenarios que se abren, definitivamente nos deja la gran duda, la gran interrogante, si serán esas las acciones que tenemos que emprender y cuáles serán las que necesitamos efectivamente para anticiparnos a lo que viene. No operar desde la reacción, no operar desde la adaptación, que a veces hay que hacerlo, sino principalmente anticiparnos, ir un paso adelante. Y para eso la pregunta que nos toca hacernos es, ¿qué necesitamos aprender para construir esa nueva normalidad a la cual todos estamos caminando de alguna manera y que de alguna forma parte de lo que nos importa como proyecto, como propuesta de la ontología del lenguaje, como seres protagonistas de la transformación del mundo, la pregunta por el aprendizaje que necesitamos para construir aquello que hoy no estamos siendo capaces de hacer o que no vemos como posibilidad concreta de hacer. Hemos aprendido muchas cosas en este tiempo. Hemos aprendido a mirar el mundo de manera diferente, a pensar el mundo ecológico de manera distinta, a pensar las relaciones humanas de manera distinta, incluso a darle una dimensión a la relación humana desde una conectividad que no teníamos anteriormente. Parece mentira, la virtualidad instala una posibilidad de conexión que abre puertas, que abre posibilidades
y que si logramos mirarlo y lo hacemos consciente, podemos construir e incidir de manera más contundente en las conversaciones que tenemos. Somos seres conversacionales. Nos movemos desde las conversaciones que construimos. Las conversaciones determinan la calidad de nuestras relaciones. Y eso es parte del aprendizaje que nos toca instalar hoy en día. Aprendizaje en el territorio afectivo, en el territorio de los amores, en la manera como construimos y sostenemos las relaciones que nos importan desde el afecto, desde el amor. Aprendizaje tecnológico. Creo que muchos, me incluyo, hemos aprendido en estos 3 meses de tecnología como no lo habíamos hecho en los últimos 10 años. Hemos aprendido a cocinar, a lavar ropa, a limpiar, a coordinar acciones en la casa de una manera que para muchos ha sido sorprendente. Es la capacidad de incorporar nuevas acciones a través del aprendizaje. Y parte del desafío que traemos tiene que ver con aprender a hacer consciente el proceso de aprendizaje y hacerlo intencionado, hacerse preguntas sobre el aprendizaje. Y aquí yo les pido, así como Alicia decía, vayan anotando, anoten esta pregunta. ¿Qué aprendizaje necesitan ustedes de cara a lo que viene como una nueva normalidad o apertura que se inicia en algunos países? ¿Cuál es el aprendizaje que necesitan hoy para el mundo que está viniendo? Otra pregunta que aparece y que tiene que ver con esto, tiene que ver con si yo quiero ser líder de lo que está pasando, si soy líder en los procesos, en los sistemas, en la empresa, en la casa donde me toca interactuar, mi rol de liderazgo, ¿cuáles son las fuentes de aprendizaje que yo tengo? ¿De dónde vienen los aprendizajes? No solamente tiene que ver con ser capaces de mirar el mundo, tiene que ver con la capacidad de reflexión, de instalar una manera de pensar y de pensarme y de pensar lo que nos pasa, mirando este esquema que Alicia propone, esta línea entre los resultados, las acciones, el ser humano que soy, que mira todo esto, el aprendizaje que puede estar involucrado, el sistema en el cual estoy y al cual puedo yo influir de alguna manera, la capacidad de reflexionar en la acción, la capacidad de conversar de lo que nos pasa, determinante en el aprendizaje, la capacidad de dar y recibir retroalimentación, la capacidad de pensar el error como una posibilidad que habilita. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces encontramos un resultado incompleto? Pensar, reflexionar, evaluar y aprender. Y tiene que ver también con si queremos realizar acciones distintas, si la búsqueda va por el lado de pensar cómo hacer cosas diferentes, también me conecto con otro mundo y otra competencia que creemos que es importante de cara a lo que está pasando hoy en día. Si lo que estamos buscando son nuevas acciones, también emerge la pregunta de cuáles serán las emociones asociadas a esas acciones que están como en la espera, en la búsqueda de nuestro proceso de aprendizaje. Las emociones nos constituyen. Piensen ustedes como Alicia desde un principio, desde la pregunta de la frustración, hace este juego de la mezcla que hacemos para constituir cada emoción que nos pasa. Acaban de escribir 3 emociones y probablemente las emociones no están puras. Ellas nos constituyen. No podemos no estar en alguna emoción. Estamos permanentemente en alguna. Y esas emociones que tenemos determinan nuestras posibilidades de acción. Las emociones son predisposiciones para la acción, habilitan aquello que queremos hacer. Y si estamos hablando de resultados que no nos gustan con acciones que queremos generar de manera distinta y aprender a hacer nuevas acciones, derivado inmediato tiene que ver con aquellas emociones que habilitan las acciones que necesitamos realizar. Cada vez que estoy parado frente a un proyecto, frente a una meta, frente a un desafío, pregunta fundamental, ¿qué emoción me hace falta? ¿Qué emoción necesito para ese emprendimiento? Para ese sueño que estoy en este momento empezando a amasar una vez que se dé la apertura y salgamos de la pandemia.
¿Qué emoción me hace falta? ¿O qué emoción le hace falta a mi equipo? ¿Qué emoción le hace falta a la gente con la que me toca trabajar para poder empujar esto que estoy haciendo? Y tiene que ver con esto de la metacognición. No puedo hacerme la pregunta por las emociones que me hacen falta si previamente no he hecho una reflexión sobre la constitución de mis propias emociones. ¿Cuáles son mis propias emociones? ¿De qué estoy hecho yo emocionalmente? ¿Cuál es mi repertorio? Y tiene que ver también con aprender a fluir con las emociones. Vivimos en un mundo en donde el control, la negación, el cierre emocional es brutal. Frente al miedo, frente a la incertidumbre, frente a esta sensación de no saber para dónde vamos, buscamos la evasión, buscamos el escapismo de la televisión, aparece el consumismo cuando era posible hacerlo y desarrollarlo, aparece la ceguera frente al mundo de las emociones. Venimos de un proceso en donde el mundo emocional cada vez más, con mayor fuerza, en las empresas y en las organizaciones se pone en la mesa. Y cada vez más en las empresas la pregunta es, ¿cuál es el clima emocional que nos hace falta para generar y hacer lo que nos toca hacer como empresa? Un líder al final, o el liderazgo al final, es un fenómeno emocional. El liderazgo no es otra cosa que la capacidad de poder generar posibilidades a partir de las conversaciones que construimos y a partir de las emociones que somos capaces de instalar, de poner, de habilitar, de conversar y sobre todo de aprender. Las emociones es un territorio que se aprende. Las emociones son un espacio en donde permanentemente estamos aprendiendo. A veces, igual que como decía anteriormente, no nos damos ni cuenta. Y el desafío y parte de lo que aquí traemos y que tiene que ver con lo que enseñamos cuando formamos nuestra escuela de coaches es hacer consciente el territorio de las emociones para poderlas intervenir, para poderlas aprender, para poder generar aquello que nos está haciendo falta si queremos realizar acciones distintas. Te pido que escribas esta pregunta. ¿Cuál es tu huella emocional? Tu huella emocional. ¿Qué emociones son las que tú vas generando en el entorno donde te toca actuar? ¿Cuáles son las emociones que están asociadas a la pregunta del resultado que te frustra? ¿Qué emociones estarán vinculadas con ese resultado que no te está gustando? Pregunta que construimos a lo largo del proceso de formación de un coach. ¿Cuál es mi repertorio emocional y de qué forma esas emociones impactan en mis posibilidades y en lo que yo puedo hacer? El desafío es identificar, gestionar emociones, aprender a fluir, aprender a aprender también en el territorio de las emociones. Y para poder trabajar en el territorio de las emociones, también nos paramos en la importancia del cuerpo, de lo que significa nuestra corporalidad, este cuerpo que habla antes de decir, este cuerpo que de alguna manera es un vehículo también emocional y que está vinculado con una competencia fundamental hoy en día para un líder y para todos aquellos que pretendemos ser protagonistas del mundo, que es la capacidad de sostener. Y para poder sostener, es casi que obvio, necesitamos también aprender a sostenernos a nosotros mismos. Pero esta obviedad se nos olvida, porque estamos tan empeñados en el hacer, en el resultado, en lograr cosas, en cuidar, en sostener a otros, que el sostenernos a nosotros mismos va quedando postergado. La imagen esta de los aviones, cuando te dicen, en caso de emergencia, póngase usted primero su máscara y después atienda a niños o personas necesitadas. Exactamente es la misma metáfora en la vida. No puedo sostener si yo mismo no soy capaz de sostenerme. Y aquí tiene que ver con hacer también consciente mi propia corporalidad, cómo mi cuerpo es parte de las conversaciones, de las relaciones, de los aprendizajes, de los desafíos.
La pregunta que aparece es, ¿cómo puedo yo registrar mi cuerpo para que se haga parte de mis conversaciones? ¿Cómo mi cuerpo conversa cuando converso con un otro? ¿Cómo mi cuerpo efectivamente es parte del sostener y sostenerme? ¿Cómo me cuido para poder estar para otros? ¿Cómo logro finalmente la capacidad de mirarme y de sentirme corporalmente para lograr el territorio del equilibrio, de la tranquilidad para tomar decisiones, para mirar desafíos, para mirar futuro, para mirar la frustración, para mirar aquello que no me gusta, para hacerme cargo de lo que me toca hacerme cargo? Les quiero pedir un ejercicio. Les quiero pedir a todos que escriban qué están sintiendo en este momento. Escriban una emoción. Y allí donde están, cada uno, cierren los ojos, suelten todo lo que tienen en sus manos, traten de ponerse en una postura recta y cómoda en la silla donde están y hagan un ejercicio de respiración pausado. Una primera respiración profunda, con los ojos cerrados. Una segunda respiración. Sientan el aire que entra y sale. Por favor, vuelvan a abrir sus ojos, regresen al espacio donde estamos todos compartiendo y vuelvan a escribir qué sienten ahora, qué sensación aparece ahora. Un líder que pretende hacer todo el desafío que se le presenta en el mundo necesita centrarse, necesita encontrar ese centro, esa tranquilidad para poder tomar decisiones, reflexionar, mirar, responder, conversar y salir a la batalla. Un líder que no tiene su centro se pierde en la selva del movimiento, de las acciones del día a día. La capacidad de poder mirar desde arriba lo que hacemos, de mirar desde lejos, sosteniéndonos para cuidar, para decidir y para aprender. Alicita, te dejo con las competencias que faltan. Muy bien. ¿Cómo vamos? Háganme así, 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 como quieran. A ver, déjenme recorrer un poquito acá, los que tienen su cámara. ¿Vamos bien? ¿Vamos Poquitas bien? cámaras, sí, vamos bien. Ok, está bien, está bien. Muy bien. Ok, fíjense, la siguiente competencia es una competencia curiosa. La marca la curiosidad. Los seres humanos somos tremendamente curiosos. Han visto los niños, por supuesto. Los niños hacen preguntas, se quieren meter con todo, abren todos los cajones, sacan cosas. No hay nada más rico para un niño que descubrir en la casa una caja que no había abierto nunca. Entonces la abre y empieza a sacar las cosas. La curiosidad viene con el ser humano. Sin embargo, nuestra cultura, particularmente la cultura judeo-cristiana, castiga mucho la curiosidad. Ustedes fíjense que hasta hace muy poco tiempo la curiosidad era vista desde la Iglesia Católica como un pecado. Tenemos dichos que hablan de lo negativo que es la curiosidad. Dicen, la curiosidad mató al gato. En fin, podríamos estar un largo rato trayendo dichos que tienen que ver con la curiosidad. Nosotros, desde la ontología del lenguaje, creemos que la curiosidad es un motor del aprendizaje, de la innovación y del cambio. Y resulta que en algún momento, en la medida en que dejamos de ser niños,
Y en la medida en que se nos castiga, porque ¿qué es lo que hacen en la escuela cuando un niño hace muchas preguntas? Rápidamente recibe un castigo, llaman a la mamá y le dicen, a ver señora, haga algo con ese muchachito, porque aquí es que en clase no nos deja tranquilos, haciendo puras preguntas y preguntas y preguntas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos apagando el motor de las preguntas. Escogemos un set de respuestas y empezamos a vivir con esas respuestas y no volvemos a hacernos preguntas. Una competencia fundamental en esta nueva normalidad que estamos empezando a vivir es la capacidad para indagar. Es poner en marcha nuestra curiosidad, volver a hacernos preguntas que tal vez no nos habíamos hecho durante mucho tiempo. Y aquí les quiero decir algo así como muy personal. Yo con Rafael Echeverría, que es mi esposo, mi socio, mi compañero, viajábamos por todas partes del mundo, hablando de la ontología del lenguaje y del coaching, por lo menos 2 viajes al mes. Y hoy en día me pregunto cuánta vida se me fue esperando una maleta. Cuánta vida corriendo de un pasillo de un aeropuerto al otro. Entonces esta pandemia nos está permitiendo hacernos preguntas nuevas. Como que reordenó el mundo. Y cosas que parecían poco importantes, de repente se pusieron de primeras en la lista. Hoy, para mí, lo fundamental es poderle dar un abrazo a mis nietos. Eso pasa a ser fundamental en la vida. Entonces, es volver a activar, darnos cuenta que la situación cambió dramáticamente y activar la capacidad de hacer preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien que quieres mucho qué es lo que te preocupa? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te amenaza? Estas mismas preguntas que les hemos venido haciendo a ustedes poco a poco. Y fíjense que esta competencia es madre de muchas competencias. En el coaching ontológico, que es la formación a la que los queremos invitar, porque en buena parte esta cháchara que estamos haciendo Miguel y yo tiene que ver con entregarles competencias, pero también tiene que ver con invitarlos a formarse como coaches ontológicos. La materia prima de un coach ontológico es el hacer preguntas. ¿Para qué? Para poder hacer algo que quiero trabajar con ustedes un poquito más detenidamente. Fíjense que estas 6 competencias que hemos trabajado con Miguel, las trabajamos, como decimos, a brocha gorda, o sea, así como si estuviéramos pintando una casa, ¿sí? Pasándole por encimita. Pero yo quiero detenerme un ratito, no van a ser más de 10 minutos, que es lo que tengo, sí, exactamente. Para trabajar con ustedes una competencia que decimos que es la mamá, que es la base de todas las competencias anteriores. Si usted no tiene esta, que vamos a trabajar ahora, pues va a tener dificultad en todas las que acabamos de trabajar. Va a tener problemas para fluir con el peligro, va a tener problemas para conectarse emocionalmente, va a tener problemas para escucharse a sí mismo, va a tener problemas para indagar, porque indagar al final significa la capacidad que tenemos los seres humanos de escuchar a los demás. Entonces, para trabajar esta última competencia base, que es la competencia del escuchar, lo vamos a hacer también con preguntas. Perdón que los involucremos tanto, pero no queremos trabajar solos. El trabajo colaborativo es una de las características de este siglo. Entonces quiero que trabajando la escucha, lo primero que hagas sea seleccionar un otro. Puede ser tu pareja, puede ser tu hijo o tu hija, puede ser tu suegra, puede ser tu jefe o puede ser algún colaborador. Selecciona un otro que te importe. Escribe su nombre, por favor, para que no se te olvide. Acuérdense que esto es confidencial, que esa hoja la pueden destruir, así es que no importa nada, pueden escribir su nombre y después la esconden por ahí. Nosotros decimos que escuchar es una competencia compleja. A veces la asociamos con el oír. Nosotros decimos que escuchar es bastante más que oír. Oír es un acto biológico, en este momento espero que me estén oyendo.
Decimos que escuchar es percibir más construir una interpretación sobre lo que percibo. Ustedes han percibido un mensaje que Miguel y yo hemos tratado de exponerles. Y si yo les hiciera la pregunta, ¿qué han escuchado hasta ahora de todo lo que hemos dicho? Cada uno de ustedes diría una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se ha constituido en un escuchador distinto que interpreta el mundo de acuerdo a las distintas experiencias que lo han llevado a formarse de esa manera. Primera pregunta importante. ¿Cuánta atención, pero no cualquier atención, cuánta atención de calidad le das a ese otro que te importa? Atención, fíjense que la atención es de los bienes más importantes en la vida moderna, en la vida que estamos teniendo. Dense cuenta todos los esfuerzos que las compañías hacen para poder captar la atención. 3 segundos de atención pueden significar una venta, pueden significar un éxito para mi compañía, pueden significar una nueva alianza. Por lo tanto, fíjense que hemos tratado de hilvanar con la acción del liderazgo. El líder es una persona que logra la atención de los demás, pero que también presta una atención de calidad a los otros. No puedo escuchar a los demás si no entrego una atención de calidad. Esa atención me permite comprender al otro, que es la segunda pregunta que te pido que te hagas. ¿Cuánto te abres a comprender al otro? A ese otro que te importa. ¿Cuánto realmente abres tu corazón para poder, lo que decimos a veces, ponerte en los zapatos del otro? Es decir, darte cuenta de qué es lo que le preocupa, darte cuenta de qué es lo que le alegra, qué es lo que lo hace sentirse bien o mal, cuáles son sus expectativas frente al futuro, cuáles son sus temores. Y fíjate que estoy hablando de cualquier ser humano, aun cuando ese ser humano tenga 3, 4, 5 años. ¿Qué es lo que le importa? Entonces, primero, atención de calidad. Segundo, abrirme a comprender al otro. Siguiente pregunta. Y aquí nos vamos poniendo interesantes. ¿Cuánto permites que lo dicho por ese otro te transforme? Fíjense que Miguel les presentó la competencia para aprender, la competencia para conectarse emocionalmente. No hay aprendizaje si yo no estoy disponible para cambiar. ¿Tú permites que la palabra de ese otro realmente genere un cambio en ti, un aprendizaje en ti? ¿Cuán disponible estás para ese cambio a partir de lo que el otro te dice? Y ahí estamos entrando en un nivel mucho más profundo de escucha. Fíjense que yo puedo captar lo que el otro dice. Luego, un siguiente nivel es abrirme a comprender lo que el otro dice. Un siguiente nivel es estar disponible para ser transformado por la palabra del otro. Y dado lo que estás mirando en la relación con tu otro, pregúntate por un momento cómo eres escuchado tú por ese otro. Porque la escucha es un camino de doble vía. Yo te escucho a ti y tú me escuchas a mí. Y ¿saben qué? Tenemos una doble responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad en mi propia escucha. Yo soy responsable de abrir mi corazón para poder comprenderte y para permitir que tu palabra me cambie. Pero también soy responsable de hablar de una cierta manera que permita y habilite tu escucha. No solo somos responsables de escuchar, también somos responsables de hablar para ser escuchados. Entonces, pensando en ese otro que escribiste, le hablas de una manera que preserve, que cuide su capacidad de escucha. Si no lo haces, es decir, si no te estás haciendo responsable de esto que te estoy diciendo,
¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el resultado? Vuelvo a lo que decía al comienzo. Soy un tipo particular de persona que actúa de una cierta manera y que obtiene ciertos resultados. Si yo hablo contigo de una manera poco cuidadosa, que no cuida tu escucha, mis acciones van a ser algunas y los resultados que voy a obtener en la convivencia también van a tener que ver con eso. Entonces, fíjense que nosotros decimos que los resultados son una pauta ética de nuestra existencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no todos los resultados dan lo mismo. Que mi comportamiento, las acciones que realizo, generan resultados. Y esos resultados, si son muy negativos, forman parte también de mi responsabilidad. Y ya estoy escuchando a algunos de ustedes que están diciendo, sí, Alicia, tú dices eso porque no lo conoces. Porque si lo conocieras, entenderías. No caigan en esa trampa. No caigan en la trampa de esta habitualidad. La culpa es tuya. Pero la culpa hacia afuera. No. Los seres humanos somos, como esta pandemia nos los está demostrando, interconectados y sistémicos. Es decir, mi comportamiento afecta el sistema familiar, el sistema de la comunidad, el sistema del país donde estoy. Entonces, si tú cambias, cambia el mundo. Y esa es la base del liderazgo que queremos justamente mostrarles. Y queremos decirles, ya como para ir amarrando un cierre, sobre todo porque me interesa poder escuchar las preguntas de todos. Quiero cerrar un poco recogiendo el hilo del liderazgo que hemos venido tejiendo desde el comienzo. Yo creo que las crisis y las pandemias, y van a venir otras, son oportunidades para mostrar nuestro carácter, para mostrar quiénes somos. Y yo creo que cada una de las mañanas que vienen por delante y que todavía faltan, muchas, para poder superar esta situación, yo les quiero pedir que sean una mañana donde ustedes se hagan la pregunta, ¿cuál es la persona en la que tengo que devenir para poder superar esta situación de manera provechosa para mi familia, para mi empresa y al final para la especie humana? ¿Cuáles son los cambios que tengo que realizar? ¿Cuál es el tipo de liderazgo? ¿Cuál es el tipo de líder en el que me tengo que convertir para poder hacer que este momento de inflexión sea un momento en donde empujamos la evolución de la especie humana hacia una mejor convivencia y hacia una mejor forma de vida en este planeta? Creo que tenemos una oportunidad única, pero tenemos que ser capaces de levantar la mirada, de no mirar solamente si llegó el delivery, o si la plata me va a alcanzar, que ya se está acabando el mes, no sé si la plata me alcanza. Y eso es importante, por supuesto. Pero si queremos realmente ser capaces de construir un planeta para quienes vienen detrás nuestro, no solamente para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos y los que vienen detrás de nuestros nietos, somos nosotros hoy, en este 2020 que será recordado históricamente, los responsables de crear una forma de convivir en este planeta. Y yo creo que lo que hemos estado compartiendo con ustedes, que es la mirada desde la ontología del lenguaje, que es una filosofía, es una forma particular de entender al ser humano, y particularmente la profesión del coaching ontológico, son un camino para poder devenir ese tipo de líderes que creemos que hacen falta en este mundo. Los coaches ontológicos, no es que no tengamos dolores, no es que no tengamos malos momentos, por supuesto que los tenemos, pero aprovechamos esos malos momentos, esos momentos difíciles, esos momentos duros, para poder crecer, para poder generar el carácter que es necesario para poder enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Cierro mostrándoles este dibujo hermoso
que hizo Bansky, el grafitero inglés, que es un gran homenaje a quienes están hoy en la primera línea de la lucha contra el COVID en el mundo. Me parece que lo que hacemos, lo que esta gente está haciendo, no va a ser suficientemente agradecido, reconocido y honrado. Aprovecho de contarles que en LECORE y en Newfield Consulting tenemos un programa de voluntariado justamente para ofrecer coaching a la gente que está, ya sea médicos, enfermeras, la gente que está además viviendo las consecuencias de la situación económica, que están con situaciones de salud precarias, no solamente por el COVID, gente que está teniendo problemas incluso de salud y de equilibrio emocional producto del confinamiento. Entonces, bueno, ese programa en particular se llama Conversar para Transformar, por si quieren alguno asomarse. Y bueno, creo que a partir de ahora voy a abrir los cuadritos otra vez porque me interesa mucho. Ok, déjenme parar la presentación, eso es. Y abrir la posibilidad, veo, hola Gabriela, no te había visto antes, linda. Por favor, con la señal de costumbre, levantan su mano. Y Jocelyn, yo creo que nos está ayudando. Sí, acá estoy. También pueden escribir preguntas. Pueden escribir en el chat y pueden hablar. O sea, es cosa de que levanten su mano y los ayudamos a abrir su micrófono. Dime, Juan. Juan tiene cara de querer decir algo. Además, está justo debajo de mí en mis cuadritos. Juan, ¿te habilitas tu micrófono, por favor? Hola, buenas tardes a todos. Hola. Qué bueno participar en este encuentro. Sí, me había surgido una pregunta cuando estaba Miguel exponiendo, y estaba vinculado con las emociones. Y bueno, la pregunta es si las emociones son naturales o son programadas. Qué bueno. Excelente. ¿De dónde nos hablas, Juan? Yo soy de Planeta Tierra. Muy bien. Ituzaingó, Buenos Aires. Ok, excelente. Argentina. Dale, Miguel, muy bien. Ya, bien. Te escribí la respuesta de todas maneras en el chat. Y te decía, o sea, al final las emociones nos constituyen biológicamente. Entonces tiene un componente que tiene que ver con nuestra biología, con la herencia biológica de donde venimos, pero principalmente tiene un componente social, lo aprendemos. El nido familiar que cada uno haya tenido marca las emociones que nos constituyen. El sistema de donde venimos, el país de donde vinimos, la región, la familia, los valores, el conjunto que nos tocó como nicho para crecer, marca el mundo emocional en el cual nosotros vamos integrándonos, tomando para nosotros y finalmente respondiendo en la vida. No es un proceso consciente, muchas veces ocurre, simplemente nos pasa. Y algo que es muy importante, que es que de unos 30 años para acá, 20 años, tal vez menos, en las escuelas empieza a ser consciente este proceso. Y la pregunta que se hacen en la escuela con los niños pequeños, en preescolares, ¿qué emociones son las que es importante que nuestros niños aprendan? Y se direcciona el proceso de aprendizaje emocional, ¿sí? Y esto para nosotros tiene un borde que tiene que ver con un marco ético que en esta escuela para nosotros es fundamental y que tiene que ver con el respeto por el otro. Para nosotros es vital. O sea, marca y determina lo que hacemos, porque este mundo de las emociones, así como habilita y genera posibilidades, mal usado también puede ser terriblemente dañino. Y para nosotros lo que hacemos, lo que enseñamos y lo que practicamos está enmarcado dentro de ese parámetro ético de respeto por el otro. En síntesis, creo que eso resume lo que te quería decir, Juan. Otra pregunta, excelente. Gracias, Miguel. Gracias, Juan. A ver,
Hay mucha gente sin sus cámaras encendidas, pueden encender sus cámaras y sus micrófonos. Alma Sun dice, me encantó la ponencia, gracias. ¿Nos explican cuál es el proceso educativo para lograr la certificación? Buenas tardes desde México. Excelente. Alma, sí, vamos a estar nosotros contactándote a partir de mañana para contarte todo, nuestras coaches TAO, que son de trayectoria de aprendizaje ontológico, explicarte cómo se adquieren todas estas competencias de las que hablamos y más en el proceso de formación y certificación como coach. Así que muchas gracias por tu pregunta. Excelente, dice. ¿Saben lo que no hicimos? Héctor, No, un segundito solamente, porque no cerramos la hoja que estaban escribiendo. Y yo quisiera que mientras vamos respondiendo preguntas, cada uno de ustedes coloque, así como caminos, porque yo les dije, coloquen la frustración en el medio, entonces coloquen como caminos que tienen que ver con las distintas competencias que vimos, que les permitirían trascender esa frustración. Yo creo que un camino importante es la escucha. Ok, ¿me decían quién tiene una pregunta? no, solamente quería leer un comentario que hace Héctor, no lo Bien. veo, pero está escrito allí, y dice, irónicamente, cuando escuchas mejor, te das cuenta de que no eres tan bien escuchado. Excelente, muy es como una bien. dicotomía. En la medida en que todas estas competencias relacionales que nos habilitan una manera de conversar distinta, porque empezamos a ser conscientes lo que hacemos cuando conversamos, hace que efectivamente nos demos cuenta de sutilezas que hoy las vivimos en la obviedad y que tiene que ver con parte de las cosas que hemos contado aquí y otras cosas que son parte de la formación. El escuchar es una de esas competencias, en donde en la medida en que aprendo a escuchar mejor, me doy cuenta de mis incompetencias como escuchante, pero también el impacto que tengo en otros cuando yo converso escuchando. Y es como una especie de derivada que ocurre, propiedad emergente, del acto de escuchar. Cuando yo te escucho, eso en un proceso de conversación genera la escucha del otro. Y ojo, no es un automático, no es un proceso que ocurre, hago paso A, luego ocurre paso B. Son habitualidades que a veces demoran instalarse, porque hay habitualidades de no escucha muy profundas, muy arraigadas, y que no es fácil romper la inercia de esta forma de vivir en donde creemos que estamos escuchando y al final pasamos de largo de muchísimas señales que el otro nos entrega y nos da en las conversaciones que tenemos. Gracias, Héctor. Me parece que es valioso lo que nos trae y tiene que ver con la corresponsabilidad que tenemos cuando conversamos con otro para no solo escuchar, sino hacerme escuchar. Y esto implica hacerme la pregunta, si yo quiero hacerme escuchar, ¿qué tengo que aprender en mi hablar para hacer que la escucha en el otro ocurra? O al revés, ¿no será que parte de la forma en que yo hablo hace que el otro no me escuche? ¿No seré yo, Señor? Bien, preguntas que surgen sobre el coaching ontológico y cómo formarnos. Paz ya decía que ella se va a contactar, el equipo se va a contactar con cada uno de ustedes, de manera si hay alguien que está interesado, pues poder responder los caminos Miguel, concretos. si me permites, adelante, Alicia. Para responder una pregunta que hace también Héctor Leal, no sé si es la misma persona que hizo la pregunta anterior, pero me parece una pregunta interesante. Dice, ¿en qué momento se debe pedir ayuda a un terapeuta y no a un coach? A mí me parece que eso es una pregunta que por supuesto debe estar en la mente de muchos. Y aquí me interesa hacer algunas diferencias entre el trabajo que hace un coach ontológico y el trabajo que hace un psicólogo o que hace un terapeuta. Decimos nosotros que el coaching ontológico no es una terapia, aunque el coach trabaja con las emociones, trabaja con la materia prima que somos los seres humanos, es decir, trabaja con esa particular combinación entre cuerpo, emoción y lenguaje,
que nos constituye en la persona que estamos siendo. Pero fíjense que el coach ontológico es una profesión que se deriva de una propuesta filosófica. En rigor, es una filosofía hecha práctica, hecha forma de intervenir para mejorar las formas de convivencia de los seres humanos. Nosotros desde la ontología del lenguaje creemos que los seres humanos somos seres lingüísticos, vale decir, que nos constituye nuestro lenguaje. Y un coach ontológico interviene para modificar, junto con el coachee, por supuesto, porque nada se hace sin que el coachee quiera hacerlo, modificar esa particular coherencia entre lenguaje, emocionalidad y cuerpo. De alguna forma decimos que lo primero que aprende un coach es a darse cuenta cuando una persona no necesita un coaching ontológico, sino que necesita un terapeuta o un psicólogo porque vive una situación que desborda lo que se puede hacer desde la filosofía y desde una interacción que es fundamentalmente un espacio de aprendizaje. Por eso es que fíjense que dentro de las 7 competencias que les trajimos hoy, una fundamental es el aprendizaje, porque el aprendizaje es la materia prima con la que trabaja un coach. Muy bien, ¿quién más? Comentarios. O les contamos un poquito de la formación. De repente eso puede ser útil, dado que era una pregunta. Ahora, vuelvo a decir, por favor, el que quiera comentar cualquier cosa, levanta su mano y Paz, Jocelyn, van a estar súper pendientes para poderlos escuchar. Pero déjenme contarles un poquito, aprovechar los minutos que tenemos para contarles un poco cómo es la formación de un coach. Fíjense que para nosotros, el coaching ontológico es un proceso de formación que dura por lo menos 2 años. Hay un año 1 en donde se certifican como coach ontológico empresarial básico. Esa certificación ya es válida en el mercado. En muchos países nuestra marca, la marca de Newfield Consulting, es una marca reconocida en la calidad de los coaches ontológicos que salen de nuestra escuela. Entonces, el año 1 ya te habilita para poder hacer coaching en espacios empresariales, educativos, comunitarios, etc. Pero si realmente tú quieres fortalecer así la musculatura de coach, nosotros recomendamos mucho que tomen el año 1 y que luego tomen el programa avanzado. Y luego nosotros tenemos una alianza con una universidad importante en Chile, que es la Universidad San Sebastián, con el Decanato de Psicología de la Universidad San Sebastián, con la cual entregamos el magíster en coaching ontológico. Es decir, aquellas personas que hacen el año 1, el año 2, luego hacen 6 meses de construcción de una tesis, y con esa tesis, que puede ser un trabajo de campo, que puede ser un proyecto de investigación fenomenológica, o puede ser la investigación sobre un caso, con esa tesis obtienen el grado de magíster, entregado ya por la Universidad San Sebastián de Chile. Hemos ido desarrollando un ecosistema dentro de lo que es LECORE, en donde si ustedes se dan cuenta y se meten en nuestra página web, por ejemplo, hay distintas ofertas porque tenemos un área de extensión, tenemos un Ilumni que agrupa a todos nuestros egresados con la idea de mantenernos formando comunidad. ¿Por qué? Paz lo dijo hace rato, habló de los coaches TAO, de trayectoria de aprendizaje ontológico. Creemos que los seres humanos estamos aprendiendo todo el tiempo, y particularmente en lo que es nuestra ontología, vale decir, nuestra particular forma de ser y de estar en el mundo. Eso es un aprendizaje permanente. Entonces, desde la escuela, desde este hábitat de formación, queremos entregar distintas oportunidades. Por eso nos interesaba mucho que esta oportunidad de estar con ustedes hoy no solamente fuera para contarles sobre el programa, sino que también lo sintieran como un espacio de aprendizaje, que se llevaran algo de valor, que se llevaran alguna idea que les sirva para poder trascender los momentos que estamos viviendo.
Alicia, hay varias preguntas de, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el año 1 o 2? ¿Cuánto dura la formación? Ok. Sí, no sé si las respondemos o les reitero que las mismas coaches también. Pero de repente Miguel puede contar un poquito del año 1 y el año 2, el tiempo que dura. Estaba buscando mi micrófono. Se me pierde entre tanto botoncito. A ver, año 1, año 2. Como mirando todo lo que significa la formación de coaching, creemos que es importante mirar que la incorporación de todas estas competencias requiere de mucha práctica, de un proceso que no es rápido, y por eso decimos son los 2 años. El primer año permite salir con las competencias básicas de coach. Las personas que hacen el primer año ya tienen su certificado para hacer coaching y pueden ir al mercado como trabajadores, como profesionales del coaching ontológico. El segundo año agrega nuevas competencias, nuevas miradas y un nivel de profundidad mayor de lo que en el primer año se instala. Creemos que en la medida en que podemos incorporar el segundo año, esto nos da una profundidad y una fuerza para poder ejercer en el territorio de las empresas, en el mundo organizacional, en el mundo de los sistemas, en el mundo del coaching 1 a 1 personal, que permite que el resultado al final sea muy efectivo. Y finalmente, la posibilidad de, además de tener los 2 años, tener el magíster universitario, que requiere de una elaboración de una tesis o a través de una práctica de aplicación, un MBA, que teniendo un nicho en donde yo aplico lo que he ido aprendiendo como coach ontológico, obtengo finalmente la certificación con el MBA de la universidad. Tenemos estas dos modalidades. Es un proceso acompañado en donde permanentemente cada uno de los participantes en el primer año está acompañado por un coach que lo atiende durante toda su formación. En el segundo año se multiplica el acompañamiento de coaches. Tienes el coach que te acompaña en tu proceso de aprendizaje dentro del programa, pero además tienes un coach que te acompaña en la investigación ontológica, que es tu trabajo de tesis para postular finalmente en la universidad, en donde un tercer coach también te va a acompañar para crear y para ayudar a terminar de armar tu trabajo universitario académico. Creo que esos son los elementos más importantes de lo que significa formarse en los 2 años o 2 años y medio de la carrera de magíster dentro de la universidad. Sí, y sabes que también yo creo que es importante decirles que hay otras modalidades. Hay algunas personas que por el chat preguntan si es posible integrarse. ¿Se me escucha? No estoy segura. Sí, ¿verdad? Sí, ok. sí. Ya. De integrarse si se ha hecho una formación en coaching en otra escuela. La invitación que les hacemos es a que se pongan en contacto con el equipo de coaches TAO para que puedan evaluar cuál es la formación, porque sí, claramente hay distintos momentos en los cuales se puede articular con la formación en la escuela. Ojalá que Laura Presa no se nos haya ido todavía, porque quiero responder su pregunta. Ella se quedó un poquito, bueno, la pregunta fue escrita en el chat hace rato, pero me hace concretamente la pregunta de qué es lo que hace un coach y qué es lo que hace un terapeuta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros no somos terapeutas. Entonces, yo no puedo describir con demasiada fidelidad lo que hace o no hace un terapeuta. Además que el espacio de los terapeutas se ha ampliado muchísimo. Entonces hay terapistas, no sé, que trabajan con yoga o que trabajan con tanatología, escuché el otro día, o sea, en fin, es muy amplio el campo. Prefiero hablarte de lo que hace un coach. Entonces, un coach, ¿qué es lo que hace? De partida veamos que el coaching es una interacción entre 2 personas. Eso es el coaching que ustedes van a aprender en esta escuela, es un coaching
donde hay un coach y hay un coaching. Y en rigor, es una conversación. Es una conversación que puede durar 1 hora y cuarto, eso es más o menos el tiempo de un coaching ontológico, en donde el coach va a hacer muchas preguntas para poder entender la estructura que es la persona con la que está trabajando, y luego va a buscar producir un aprendizaje de carácter existencial, un aprendizaje de carácter genérico, un aprendizaje que le permita a esa persona transformar los sistemas en los que vive y, por supuesto, transformarse a sí mismo. Nosotros desde la ontología del lenguaje creemos que los seres humanos tienen la capacidad, tenemos, gracias a Dios, en la medida en que soy ser humano, tenemos la capacidad de transformarnos nosotros mismos. Y tenemos también, y eso lo está demostrando claramente la pandemia, tenemos la capacidad de transformar los sistemas en los que estamos. Y eso es lo que hace un coach. Un coach potencia la capacidad de transformación de personas y de sistemas en función de lograr aquellos sueños que tenemos. Eso. Alicia, me gustaría un poco mostrar el ecosistema rápidamente de lo que Claro, estabas claro. hablando. Me avisan si ven el... Sí. Ok. Para hacerles una idea, quienes nos vienen conociendo, este es el gran ecosistema de la ECORE. Por cerca de, más de 25 años hemos logrado lo que a continuación les vamos a mostrar. El año 1, que son programas que van con orientación hacia entregar competencias conversacionales, herramientas de coaching e incluso certificación. El año 2, que es un programa para adquirir competencias de nivel senior. Y luego la maestría, porque creemos en el camino profesionalizante de lo que hacemos de nuestra profesión. Luego viene, también dentro de este ecosistema, un área de extensión, que son pequeños programas con los cuales nos vinculamos al mundo a través de distintos temas que los ontologizamos, los llevamos al público en general. Son talleres pequeños, de 8 horas, muy innovadores, atingentes en la actualidad y bastante entretenidos, todos bajo la mirada de la ontología. Tenemos también el espacio de alumni, Eureka, en el cual participan todos nuestros alumnos y exalumnos. También están, y esto es para una pregunta de otros alumnos de otras escuelas que ingresan a nuestros programas a través de programas de homologaciones para ingresar a cualquier parte de nuestro camino. Tenemos programas también para nuestros exalumnos avanzados, ya de maestría, que nos juntamos, nuestro sueño es hacerlo generalmente cada un año, a empujar la frontera de la ontología del lenguaje. El MBA, como hablaba Miguel, que cualquier persona con la certificación de coaching ontológico puede homologar su programa y optar por esta maestría. Y las recertificaciones y los programas sociales, el que hablaba, Conversar para Transformar, que es un espacio gratuito para personas que estén en primera línea o también que se sientan vulnerables. Esto no tiene costo y es administrado ¿verdad? El servicio o las conversaciones ontológicas son generadas por nuestros propios alumnos, coordinados también con Santex, que es una compañía que nos ayudó a poner el tema tecnológico. Y bueno, tenemos todo ese gran ecosistema que está en la trayectoria de aprendizaje ontológico, que así casualmente, y no casualmente, se llaman nuestras coaches, quienes las van a estar contactando para mostrarles esto. Pero esto es a grandes rasgos todo lo que es la Escuela de Coaching Ontológico de Rafaela Echeverría. Está bonito, Paz, que lo hayas mostrado, porque fíjate que la membrana que sostiene este ecosistema son justamente las coaches Tao, los coaches Tao, que están en distintos países y que están conversando con la gente para poder orientarlos en cómo navegar en las distintas ofertas que la escuela hace. Ahora, es importante que ustedes vean que aquí está el ABC. Nosotros estamos esta semana, pasado mañana comienza
el ABC Sur, el ABC del hemisferio sur, donde participa gente de Argentina, de Uruguay, de Brasil, hasta de Australia, Perú. Y de Perú, gracias, y de Chile. Y luego en septiembre, a mediados de septiembre creo, no me acuerdo exactamente. El 24 de septiembre. El 20, muy bien. O no, perdón, el 2 de septiembre, disculpa. El 2 de septiembre. Ah, ya. Sí, ya, sí, a mí sí me parecía que era No, como sí, a demasiado comienzos de lejos, 2 de septiembre. septiembre. Sí. El 2 de septiembre comienza el ABC Norte. En la circunstancia de la pandemia, son programas que están comenzando virtuales, vale decir, con esta tecnología. Pero el objetivo es que a mitad de camino puedan devenir con algunas instancias presenciales. Si tienes Paz por allí, la estructura del programa la podríamos mostrar para poder explicar cómo va a hacer esta combinación entre virtualidad y presencialidad. Voy a dejar de compartir. Ok, en todo caso, en septiembre la conferencia va a ser virtual, vamos a utilizar el Zoom y vamos a estar encontrándonos, bueno, en la conferencia que vamos a dar esta misma semana, que comienza el ABC del hemisferio sur, pues nos vamos a encontrar 90 y tantas personas, todas a través del Zoom, para hacer ejercicios, por supuesto, la facilitación la hacemos Rafael Echeverría y yo, además de una persona a cargo de la parte corporal, y todo un equipo de coaches que ya están reuniéndose con la gente para que puedan tener todo lo necesario para la conferencia. Entonces, en el caso del ABC Norte, empezaba en Miami presencialmente, pero por la situación de la pandemia, particularmente en Estados Unidos, que la cosa está como bastante compleja. En Miami. Sí, que Florida pasa a ser como de los estados con mayor incidencia de COVID-19 en este momento. Entonces, bueno, vamos a hacer esta primera conferencia de carácter virtual y luego esperamos que la segunda conferencia, que es en febrero, la podamos hacer en Ciudad de México y la tercera conferencia ya la podamos hacer en Miami en el mes de julio del 2021. Lo que ocurre en el medio son todas actividades. Ay, yo estoy moviendo mi cursor, pero no sé si el cursor se ve, yo creo que no. Ya, ok. Entonces, yo voy, acá. Ya, tú lo mueves, exacto. Todo lo que está allí en las fases interconferencias ocurren en una comunidad de aprendizaje, ¿vale? Es decir, cada participante forma parte de un grupo muy pequeño, de 7, 8, a veces 3, 4 personas, a cargo de un coach titular. Y ese coach le hace coaching, por supuesto, hace reuniones, los acompaña en los distintos ejercicios, va entregando retroalimentación, etc. Y luego hay lo que dice allí regional, son encuentros regionales de esta comunidad. O sea, eso ocurre en el mismo país en donde vives y posiblemente en la misma ciudad donde vives. O sea, en el caso de Juan, por ejemplo, que está en Buenos Aires, bueno, habrá una comunidad en Buenos Aires a cargo de un coach. Y así sucesivamente. En México nosotros tenemos la suerte y la bendición de contar con un maravilloso equipo de coaches prácticamente en todos los países de Hispanoamérica. Y eso incluye Miami, porque es prácticamente Hispanoamérica. Eso. Entonces, la idea es el 3 de septiembre, pues estarnos encontrando en una conferencia como esta, con otras muchas personas que toman la decisión de hacer la certificación y de formarse como coaches ontológicos porque tienen la intuición de que es una profesión que tiene un tremendo rol en el proceso que estamos viviendo, tanto a nivel de las empresas como a nivel de las organizaciones y de las comunidades. Ok. Siento que, déjenme ver si hay alguna otra pregunta o vamos cerrando. Son 4 días full las conferencias, perfecto. Ahí Fernando, me encantaría saber de dónde nos escribe Fernando. Sí, las conferencias... Chile. Hola, ¿cómo están?
Hola, Fernando. A ver, déjame ver si te veo. Qué bueno que estás hablando. Espérate. ¿Me ven ahí? Un segundito. Ahí, ya, sí. Sí. ¿Cómo estás? ¿Tú vas a tomar el ABC Sur? El ABC Sur, entonces estoy evaluando aún. Tengo Ya, 48 perfecto. horas para tomar la decisión. Estamos muy 48 encima, horas, pero señor, sí, señor. corre el reloj. Pero justamente esto, yo aquí ya me pongo en modo práctico a ver qué tipo de conversación también tengo que tener con mi trabajo. Ok, también fantástico. con mi familia. Por eso la pregunta. Sí, en todo caso te digo, tiempo para efectos de las conferencias son solamente las 3 conferencias grandes que implica los 4 días completos. Todos los demás tiempos de trabajo, de actividad, las pactas con el grupo con que te va a tocar aprender juntos, una comunidad de aprendizaje de 7, 8 personas, junto con tu coach, y ahí se ponen de acuerdo en los mejores tiempos que a todos les acomode. El único tiempo que es como igual para todos. Sincrónico, sí. Claro, y que además es inevitable, o sea, hay que hacer y hay que estar, es condición final de certificación, son estos 4 días multiplicados por 3 veces en el año de la formación. Déjame contarte un Jueves y poquito viernes, cómo va a sábado y ser. domingo, Ajá. son solamente 2 días, jueves y viernes. O sea, son 2 días laborables y un fin de semana. Y como la conferencia va a ser virtual, Fernando, tenemos un horario especial porque sabemos que el nivel de atención y el agotamiento que produce el estar conectados tecnológicamente no nos permite tener el trabajo que tenemos normalmente en una conferencia presencial. Entonces, la conferencia virtual va a ser de 9 de la mañana a más o menos la 1, y luego, o sea, van a ser 3 horas y cuarto, 3 horas 20 en la mañana y 3 horas 20 más o menos en la tarde, los 4 días. Entonces sí significa que tienes que hacer algunas negociaciones en la casa. Decir, bueno, encárgate tú durante estos 4 días de la comida, que yo cocino toda la semana que viene, de manera de que puedas compensar, ¿sí? Y te digo, Fernando, ya hemos tenido la experiencia de hacer conferencias con los alumnos de avanzado, y ha sido una excelente experiencia. Y a veces, pues, el participante le toca estar con los niños, mirando su conferencia, y estará. Ahí estaba Juan con su hijo Estaba, en la conferencia. sí, lo vimos, tan lindo, sí. En fin, o sea, la virtualidad al principio incomoda, pero luego uno le va encontrando muchas ventajas. Y para nosotros ha sido como muy sorprendente el ver el nivel de intimidad que se puede lograr estando cada uno en su casa. Es decir, en este momento ustedes nos están escuchando y es como que lo estuviéramos al ladito, pues es una situación así como de mucha relación. Y también en el avanzado, fíjate que logramos también trabajar en corporalidad. Entonces va a haber momentos de trabajo corporal, y bueno, ahí tal vez tienes sí que advertirle a la gente con la que estás haciendo cuarentena, que bueno, que te vas a estar moviendo en algún momento, que va a sonar una música, que capaz que tengas que pegar 2 o 3 buenos gritos, pero va a ser entretenido en todo caso. Yo creo que estamos, ¿verdad? Gracias. No, muchísimas gracias a ti, y te espero el jueves a las 9 de la mañana en punto para comenzar. Paz, Alicia, creo que estamos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, por acompañar. Gracias a todos. Gracias, Paz. Gracias a cada uno de los que estuvo aquí. Gracias al equipo. Sí, gracias a todos, realmente. Y nos vemos en sala, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Sí, tal cual. Para empezar a gozar este proceso de aprendizaje. Si quieren, prendan sus cámaras, prendan sus micrófonos y se pueden despedir. Adiós. Chao, que estén bien. Chao a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Sara. Que estén bien. Gracias. Hermoso. Chao. Hasta luego. Saludos, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias a ustedes, gracias María. Así estaba Laura presa. Ahí está Laura presa. Gracias, Maiva.
Sandrita. Tatiana. Ahí va. Chao, Laura. Chao. Chao, Alina. Alina, Eugenia. Sandra. Ok, me voy a salir. Gracias, equipo. Gracias a todos. Chao. Gracias. Bye. Beso. Dios los bendiga.